Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Así que, si eres valiente y te atreves a adentrarte en el lado oscuro de la realidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ni una sola historia. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. La casa encantada de Itatí, un pasado oscuro que no descansa. Hace muchos años, en el tranquilo pueblo de Itatí, situado en el noreste de Argentina, se alzaba una antigua casa que se cernía como una sombra sobre el lugar. Aunque en sus días pasados había sido un símbolo de prosperidad y riqueza, con el tiempo, esta casa se había convertido en un espectro de su antiguo esplendor. A medida que se deterioraba, también lo hacía su historia, tejiendo una leyenda oscura y espeluznante que atormentaba los sueños de quienes vivían en el pueblo. Los lugareños se referían a ella como la casa encantada de Itatí, y su reputación la precedía. A pesar de la belleza arquitectónica que alguna vez poseyó, su mera presencia había dejado de ser acogedora hace mucho tiempo. Era un recordatorio espeluznante de un pasado que muchos preferirían olvidar, pero que se negaba a quedar en el olvido. La leyenda que envolvía a la casa encantada de Itatí se había transmitido de generación en generación, y cada narrador la adornaba con más detalles escalofriantes. Se decía que la casa estaba maldita, que había sido testigo de eventos oscuros y siniestros que la habían marcado para siempre. Sus habitantes anteriores, los dueños de una riqueza desmedida, habían sido conocidos por su crueldad y su codicia insaciable. La historia más antigua y espeluznante que se contaba sobre la casa encantada de Itatí se remontaba a generaciones atrás, a la época de la colonización en Argentina. En aquel entonces, la casa pertenecía a una familia adinerada que vivía de la explotación de las tierras y la esclavitud de los nativos. Los dueños de la casa eran conocidos por su crueldad y su codicia desmedida, y su riqueza estaba manchada de sangre y sufrimiento. Según la leyenda, uno de los dueños de la casa había hecho un pacto oscuro con fuerzas demoníacas en busca de riqueza y poder. A cambio, se decía que había ofrecido el alma de su primogénito, un inocente niño que había sido criado en medio de la maldad y la opulencia. El trato se selló, y la familia amasó una gran fortuna, pero pagó un precio terrible por ello. El niño, condenado por el pacto diabólico de su padre, vivió una vida de sufrimiento y desesperación. Los gritos de dolor del niño, presuntamente causados por las torturas a las que fue sometido, se podían escuchar por toda la casa. Se creía que su alma atormentada seguía vagando por la casa después de su muerte, buscando la paz que le había sido negada en vida. A medida que pasaron los años, la casa encantada de Itatí se convirtió en un lugar abandonado y maldito. Los vecinos del pueblo contaban historias de luces que parpadeaban en sus ventanas como si el niño aún estuviera tratando de comunicarse con el mundo exterior. También se decía que podían escucharse susurros y risas siniestras que emanaban desde el interior de la casa, lo que desencadenaba el terror en quienes osaban acercarse. Con el tiempo, la casa se convirtió en un lugar prohibido y maldito en el pueblo. Nadie se atrevía a acercarse a ella, y las historias de terror que la rodeaban se transmitían de generación en generación. La casa encantada de Itatí se había convertido en una leyenda viviente, una advertencia sobre la codicia y la crueldad humanas, y sobre los horrores que podían acechar en las sombras de un pasado oscuro. A pesar de que la casa seguía en pie como un sombrío recordatorio del pasado, la mayoría de los habitantes del pueblo la evitaban a toda costa. Las luces parpadeantes en sus ventanas, los susurros inquietantes y la sensación de que el pasado oscuro aún se aferraba a sus paredes habían mantenido viva la leyenda de la casa encantada de Itatí. Era una historia que seguía erizando la piel de quienes la escuchaban en la noche, una pesadilla que se negaba a desvanecerse en el olvido. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas.
Si disfrutaste de nuestras historias macabras y misteriosas, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda que en Akumu no Kai, las pesadillas nunca terminan, así que mantente alerta y sigue explorando el mundo de lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.